enfrentando. No sé qué tipo de crisis tú estás viviendo, pero yo vengo a decirte de parte de Dios, gózate en medio de cualquier circunstancia que estás viviendo. Porque cuando tú dependes de Dios, amén, no vas a perder el gozo. Te puedes sentir triste en un dado momento, es inevitable, pero no te va a controlar la tristeza, porque el gozo tuyo depende de Dios. Y el profeta Habacuc nos muestra, amén, los comportamientos que nosotros vamos a tener cuando nosotros dependemos de Dios. Cuando el gozo de nosotros no está en los que nos rodea, sino está en el Dios, amén, que es el que da bendición, en el Dios que da y quita para probar nuestro corazón. Muchas veces Dios nos hace que vivamos ciertas crisis económicas, ciertas crisis espirituales, porque Él quiere probar nuestro corazón. Y el profeta Habacuc dice, aunque la higuera no florezca. El profeta Habacuc, en los tiempos del profeta Habacuc, se estaba viviendo una crisis. Escucha bien, se estaba viviendo una crisis económica, donde el aceite, donde el olivo no producía, donde la vid no producía, amén, donde la higuera no producía, amén, donde las vacas y las ovejas, amén, parecía que todo iba de mal en peor. Pero hay algo que a mí me gusta mucho del profeta Habacuc, que el profeta Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, o sea, aunque no se vea ni esperanza que las cosas van a cambiar. Esta es una palabra muy profunda que el profeta Habacuc nos muestra de quién dependía su gozo. El gozo del profeta Habacuc no dependía de las circunstancias que le rodeaban, no dependía de las posiciones económicas o de los bienes materiales. Habacuc capítulo 3, versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vacas en los corrales, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Mira qué poderosa palabra. Y esto es algo que nosotros debemos de aprender sobre el comportamiento que el profeta Habacuc muestra ante la crisis económica que está viviendo él y toda su nación. El profeta Habacuc dice, aunque la higuera no florezca. Cuando tú miras floreciendo un árbol, esto está revelando de qué frutos vienen. Y eso que tú logras ver te brinda una esperanza. Habacuc dice, aunque no se vea ni esperanza que las cosas van a cambiar, Habacuc dice, con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué poderosa palabra y qué tremendo el carácter del profeta Habacuc. Que el profeta Habacuc dice que aunque las cosas ni se vean que pueden cambiar, él dice, yo me voy a gozar aunque la higuera no florezca. Aunque pareciera que las cosas nunca van a cambiar, Habacuc había determinado gozarse en Dios y no ser controlado por las circunstancias. No sé quién está controlando tu vida. Probablemente tu vida está siendo controlada por las circunstancias que estás viviendo. Probablemente has perdido la paz, has perdido el gozo por las circunstancias que estás viviendo. Pero el profeta Habacuc dice que aunque la higuera no florezca, ya que la higuera, escucha bien, la higuera, amén, gloria sea al Señor, la vid, escucha bien, el olivo, las vacas y las ovejas sostenían económicamente a la nación de Israel. Y el profeta Habacuc está diciendo que aunque pareciera que nada va a cambiar, Habacuc dice, con todo eso, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. A esto yo le llamo que tu gozo dependa de Dios. A esto yo le llamo que tú dependes de Dios. Porque el profeta Habacuc, amén, había una crisis económica, había una crisis donde la vid no estaba produciendo, donde ya no habían vacas, no habían ovejas, amén, la higuera no estaba produciendo el olivo, no estaba produciendo su aceite, que eran, amén, productos principales que sostenían a la nación de Israel. Pero hay algo que a mí me gusta, que el profeta Habacuc dice, con todo eso, yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Porque llegará un momento donde Dios va a probarte de dónde depende tu gozo. ¿De qué depende la fuente del gozo que tú tienes hoy? ¿Será que depende de los bienes que te rodean? ¿Será que nuestro gozo depende de los bienes materiales? ¿Será que depende porque tenemos un carro, una casa, estamos bien económicamente? ¿De qué depende nuestro gozo? Porque el profeta Habacuc vemos que no tenía nada. Lo que hay es una crisis, amén, en el tiempo que el profeta está viviendo. Pero el profeta dice, yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación.
Cuando una persona ha siempre dependido de lo económico y no de Dios, cuando lo material se termina, cuestiona a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos cuestionado a Dios porque no tenemos algo material o algo económico? Cuando se nos acaba el dinero, ¿cuál es nuestro comportamiento? El profeta Habacuc dice que las vacas estaban siendo quitadas de la manada. Aunque la higuera no había ni esperanza que iba a producir porque no florece. Pero Habacuc dice, sin embargo, con todo lo que estoy viviendo, Habacuc dice en el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mira qué poderoso lo que el profeta Habacuc nos muestra, cómo él había propuesto, escucha bien, gozarse en medio de la crisis. A esto yo le llamo tener gozo en medio de la crisis. El profeta Habacuc estaba viviendo una temporada de crisis y él promete gozarse en tiempos de crisis. A esto yo le llamo tener un verdadero gozo. El verdadero gozo del cristiano no tiene que depender de las posiciones materiales que tú tienes. El gozo verdadero que todo cristiano Dios anhela que tenga es el gozo que produce la presencia de Dios. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La pregunta es, ¿de quién o de qué depende nuestro gozo? ¿De quién hemos hecho que nuestro gozo dependa? Estamos dependiendo, nuestro gozo muchas veces depende de un carro, de una casa, del dinero, de posiciones económicas, de bienes materiales. Pero cuando todas estas cosas son quitadas, es ahí donde muchos perdemos el gozo. ¿Cuál es la razón y la causa? Porque nuestro gozo nunca estuvo en Dios. Estuvo en lo material o en lo económico que yo tenía. Por eso tú no puedes amar más a Dios. Tú no puedes amar más a Dios más que lo económico. No puedes amar más lo económico más que a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú amas más lo económico y no amas a Dios, esto se te puede ser quitado porque Dios puede probar tu corazón. Pero llegará un momento donde Dios va a probar tu corazón a ver de quién o de qué depende nuestro gozo. Cuando tú analizas este libro del profeta Habacuc, Habacuc capítulo 3, tú puedes aprender algo muy poderoso. Era que el gozo de Habacuc no dependía de los bienes materiales. El gozo del profeta Habacuc dependía de Dios. La pregunta es, ¿de quién depende nuestro gozo? Habacuc promete gozarse, promete alegrarse en tiempos de crisis. No cualquier persona puede alegrarse, puede tener gozo en medio de la crisis. Porque cuando una persona puso su gozo en los bienes materiales, terrenales que le rodean, cuando estas cosas son quitadas, pierde el gozo. Cuando estas cosas se pierden, están en depresión, quieren quitarse la vida. ¿Cuántas personas en el mundo entero perdieron algo material y pensaron que todo se había terminado? Pensaban que su vida se terminó y terminaron quitándose la vida. Terminaron a lo mejor decepcionados. ¿Cuántas personas? ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros debemos de entender, que lo terrenal, lo material y lo económico es pasajero. Pero aquel que tiene a Dios lo tiene todo, porque Dios es eterno. Tú no puedes poner tu confianza o tu gozo en algo material. Claro, debemos de ser agradecidos con Dios por los bienes materiales que Él nos da. Pero sin embargo, no podemos poner nuestra confianza en las bendiciones que Dios nos da. No podemos amar más la bendición que al Dios que nos dio la bendición. Yo no sé de qué o de quién depende tu gozo. Pero hoy en esta hora Dios quiere que tú tomemos esta actitud como el profeta Habacuc. Habacuc estaba en crisis, pero él dice, yo me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener esta capacidad que el profeta Habacuc muestra que tenía? Tener gozo en medio de la crisis, tener paz aunque no hay finanzas, aunque no tienes trabajo. ¿Cómo nosotros podemos tener paz y gozo aunque no haya trabajo? Esta capacidad de gozarse, de alegrarse en Dios, no venía por la fuerza del profeta Habacuc. Escucha bien, yo quiero que tú entiendas. Habacuc dice, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Pero ¿en qué circunstancia Habacuc promete gozarse? En circunstancia de crisis, en temporada donde las cosas van de mal en peor, donde no hay dinero, donde no hay bienes materiales, donde no hay trabajo, donde pareciera que las cosas no van a cambiar. Habacuc promete que la temporada no va a cambiar su estado de ánimo. Habacuc dice que sus circunstancias que está viviendo no le va a quitar el gozo. ¿Qué cosas han llegado a tu vida y te han quitado el gozo? Cuando una circunstancia llega a nuestra vida y nos quita el gozo, esto revela que el gozo como cristianos no está en Dios. Está en lo material o en la bendición que nos dio Dios, pero no en Dios. ¿En quién nosotros hemos puesto nuestro gozo o hemos puesto nuestra confianza? Porque lo material se termina, pero Dios nunca se termina. Lo material se va, pero Dios nunca se va. Lo material se agota, pero Dios nunca se agota. Por eso nosotros no podemos poner nuestra confianza en las posiciones terrenales. ¿Por qué? Porque eso se termina. El dinero hoy lo tienes y mañana no lo tienes. El carro hoy lo tienes y mañana no lo tienes. Todo en esta vida lo puedes perder, pero menos a Dios. Job perdió todo. La Biblia dice que Job era un hombre rico, tenía mucho dinero, era un hombre bendecido en todas las áreas de su vida y lo perdió todo. Pero ¿sabes qué nunca perdió Job? A Dios. Job dos cosas no perdió. No perdió su fe y no perdió a Dios. Hoy yo vengo a decirte, no pierdas tu fe. No pierdas esa fe en creerle a Dios en medio de lo que estás viviendo. Job lo perdió todo. Perdió su familia. Job perdió 10 hijos. Solo imagínate perder 10 hijos. Creo que todo padre y toda madre, y creo que aquí no hay ninguno de los que estamos conectados que hayan perdido 10 hijos. Ninguno. Probablemente 1 o 2, pero 10 hijos como Job en ninguna manera. Que te quiten toda la economía, que llegas a tener hasta gusanos en tu cuerpo como Job. Job, dice la Biblia, que tuvo gusanos en su cuerpo, tuvo una lepra. Amén. Perdió los bienes materiales, perdió su economía, perdió sus hijos. Pero hay algo que a mí me encanta de Job. Era que Job, gloria sea al Señor, Job se seguía manteniendo firme. Dos cosas no perdió Job. Número 1, la fe. Número 2, Job no perdió a Dios. Todo se terminó, pero Dios no se terminó. Todo lo dejaron, pero Dios nunca lo dejó. Por eso yo vengo a decirte, no hay persona más sabia que aquella que depende de Dios. No hay persona más sabia que nunca fundamenta su confianza y su gozo en lo material, a pesar de que Dios te lo pueda dar, sino en el Dios que te da la bendición. Por eso yo siempre digo algo, no podemos poner nuestra confianza en la bendición, sino poner nuestra confianza en el Dios que nos da la bendición. Por eso es que el profeta Habacuc capítulo 3 nos revela cuál es el comportamiento que él va a tener ante la crisis que está viviendo. Mira, dice el versículo 17, la higuera no florece, no hay frutos, no hay aceite, que estos productos eran que sostenían a la nación de Israel económicamente en aquel tiempo. No hay vacas, no hay ovejas, los labradores no le dan mantenimiento, pareciera que nada cambia. Pero él dice en el versículo 18, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. A esto yo le llamo que tu gozo depende de Dios, no de lo económico, no de la circunstancia. Solo yo quiero que tú visualices cómo hubiera sido el comportamiento de Habacuc si el gozo de él hubiera dependido de lo económico. Hubiera estado triste, deprimido, pero el profeta Habacuc dice, no, yo me voy a alegrar en Dios. Mi gozo no depende de lo terrenal, mi gozo no depende de lo material. Habacuc dice, yo me voy a alegrar en Dios aunque haya crisis, porque no hay nada terrenal, pero mi gozo no depende de lo terrenal, depende de Dios. Y él dice que en medio de la crisis, él promete gozarse, él promete alegrarse, él promete tener una buena actitud en medio de la crisis. Pero hay algo que yo quiero que tú entiendas. Cuando tú observas un Habacuc expresando que va a tener gozo aún en medio de la crisis, esto no viene, escucha bien, esto no viene porque él sea fuerte, no. Esto viene porque él dice, el versículo 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Es ahí donde tú entiendes que cuando Habacuc dice, yo me voy a gozar en Dios, en medio de la crisis me voy a alegrar, en medio de la crisis voy a tener paz. Cuando tú miras la expresión
Amén. Cuando tú miras la actitud de Habacuc, no viene por su propia fuerza. Él revela quién le daba esa capacidad de tener gozo en medio de la crisis. Él dice, Jehová el Señor es la fortaleza. En otras palabras, Habacuc está diciendo, yo voy a tener gozo en medio de la crisis porque Dios es quien me da esa capacidad para tener gozo. Yo voy a tener paz en medio de la circunstancia porque Dios me fortalece para tener paz en medio de la circunstancia. Debes de entender que en nuestra fuerza no podemos tener gozo en medio de la crisis. Cuando tú miras a Habacuc revelando que él va a tener un buen comportamiento, no se va a sentir triste, no se va a sentir desanimado. Amén. Esto es debido a que Dios lo fortalecía. Por eso la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo vengo a decirte, sí puedes tener gozo en medio de la crisis. ¿De qué manera? Fortaleciéndote en Dios. Por eso Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso también lo podemos ver en el libro de Isaías 40:29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. El versículo 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque es Dios quien produce esa capacidad. Como Habacuc tiene una capacidad de tener gozo, de alegrarse en medio de la crisis. Habacuc nos revela en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 19, él dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierve, las alturas me hace andar. Habacuc está diciendo que la capacidad de poder tener gozo, aún en tiempos de crisis, donde no hay dinero, donde no hay salud, donde no hay trabajo, donde no hay bienes económicos, donde no hay cosas materiales, Habacuc dice, Dios es quien me da esa fortaleza. Es imposible que tú puedas tener gozo en medio de la crisis, porque Habacuc revela que el gozo que él iba a mantener en medio de la crisis era porque Dios le daba esa fuerza y Dios mismo le producía gozo para alegrarse en él. Porque en Dios hay fortaleza, en Dios hay gozo fuera de Dios, pero es un gozo pasajero, es un gozo momentáneo, pero el gozo en Dios, la fortaleza en Dios, la paz en Dios no está condicionado a lo que te rodea, si tengas o no tengas. No, la paz y el gozo en Dios está basado mediante la relación que tú tengas con Dios. Escucha bien, el gozo en Dios está basado no a lo que te rodea. No es que tengas carro, si tienes casa, si tienes dinero, no. Si tienes trabajo, eso no. El gozo en Dios está basado a que tú mantengas una relación con Él, que tú te fortalezcas en Él, que tú tengas una relación íntima con Dios. Por eso hay un gozo fuera de Dios. Hay paz fuera de Dios, pero es momentánea, se termina. La paz, el gozo que produce el mundo fuera de Dios está basado a algo. Por ejemplo, el gozo fuera de Dios está basado que si tú tienes una casa, tienes gozo. Si tienes un carro, tienes paz. Ese es el gozo fuera de Dios. Pero cuando la casa se te quita, se te ve el gozo. Cuando te quitan el trabajo, el dinero, se te va la paz, porque es un gozo y una paz fuera de Dios. Ahora, la paz y el gozo en Dios, no puedes tener carro, no puedes tener casa, no puedes tener trabajo, pero tienes gozo. ¿Por qué razón? Porque tu gozo no está fundamentado fuera de Dios, está fundamentado en Dios. El problema de muchos de nosotros es que hemos fundamentado nuestro gozo fuera de Dios, basado a un carro, a una casa, al dinero, a un empleo, a una buena familia. Amén. Y que esto no es malo. Lo malo es cuando nosotros ponemos el gozo fuera de Dios, en la bendición que Dios nos da y no en Dios que nos dio la bendición. Por eso Habacuc nos revela que él va a mantener una actitud de gozo. Pero él revela cuál era la clave. Él dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. En otras palabras, por su fuerza no podía mantener gozo en medio de crisis. Es imposible que tú tengas paz en tu propia fuerza en crisis. Es imposible que tú tengas gozo en medio de la crisis, fuera de Dios. Pero como David dice con todo, el versículo 18, dice, vean, que la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo,
Dice, aunque los labradores no les den mantenimiento, no hayan vacas en los corrales, no hayan ovejas. El versículo 18 es clave. Dice, con todo yo me alegraré. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc promete un gozo, pero en Dios. Porque Habacuc dice, en medio de la crisis que estoy viviendo, el profeta Habacuc está diciendo, yo me voy a gozar en Dios. Hoy yo vengo a decirte, gózate en Dios. Pon tu fe en Dios. Pon tu gozo en Dios. Pon tu confianza en Dios. No la pongas fuera de Dios. Porque Dios muchas veces nos bendice con posiciones materiales o terrenales o económicos, y eso no es malo. Lo malo es cuando pongo más mi confianza en la bendición que en el Dios que me dio la bendición. Tengo más gozo fuera de Dios en la bendición que Él me dio que en el Dios que me dio la bendición. Pero hoy Dios quiere que nosotros tomemos esa actitud como la del profeta Habacuc. Gózate en Dios. Ten paz en Dios. Fortalécete en Dios. Piensa en Dios, deleítate en Dios. ¿Por qué? Porque Habacuc dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación. En otras palabras, hay dos tipos de gozo. El gozo fuera de Dios, la paz fuera de Dios, que esto está basado a bienes materiales, a un carro, una casa, una buena estabilidad económica. Pero ¿qué pasa cuando eso se termina? Se te termina la paz. Se te termina el gozo. ¿Por qué? Porque eso está basado en algo material. Pero el gozo en Dios, no tengas dinero, no tengas nada, tú tienes gozo. Porque tu gozo está centrado no en lo material, sino en Dios. Y lo material se termina. Por eso que cuando tú pones tu paz y tu gozo y tu confianza fuera de Dios, que es en lo material, cuando se te termina lo material, se te termina la paz. Cuando se te terminó el dinero, se te terminó el gozo. Cuando se te terminó, gloria a Dios, el trabajo, se te terminó tu ánimo. Ya no tienes paz, porque ese es un gozo que está basado en lo material. Esto nos muestra que si lo material o lo terrenal se termina tu gozo, se termina tu paz. Pero el gozo que está fundamentado en Dios es diferente. Porque se te puede terminar el empleo, tú tienes gozo como Habacuc. Se te pueden terminar las finanzas, tú tienes gozo como Habacuc. No puedes tener trabajo, no puedes tener, amén, a lo mejor una buena reputación, pero tú tienes gozo en Dios. Por eso debemos de aprender a discernir dos cosas muy importantes. El gozo fuera de Dios, que está basado a lo material, y el gozo dentro de Dios, que está basado por lo que Dios es, no por lo que Dios me da. La pregunta es, ¿dónde hemos construido nuestro gozo? ¿Fuera de Dios, basado en lo material que Dios nos da, o dentro de Dios por lo que Dios es? Hay dos tipos de gozo, hay dos tipos de confianza. Hay gente que pone su confianza por lo material que Dios le da, pero también está el gozo y la paz dentro de Dios por lo que Dios es y no por lo que Dios te da. Así que yo creo que nosotros nos examinemos cómo nosotros podemos mantener este gozo en medio de la crisis, tomando la actitud del profeta Habacuc, fortaleciéndote en Dios. Y de la única manera, Dios te va a dar fuerza para tener gozo, para tener paz, a pesar de la crisis que tú estás viviendo. Y yo espero que esta palabra te haya sido de mucha bendición. Yo ya terminé. Amén. Quise ser un poco breve. Sentí en mi corazón compartirte esta palabra. Amén. Y yo espero que te haya bendecido. ¿Dónde has puesto tu gozo? ¿Fuera de Dios o dentro en Dios? ¿Dónde has puesto tu gozo? Cuando hablamos de poner el gozo fuera de Dios, me refiero que lo hemos puesto en lo material, en lo terrenal, en lo económico. Pero esto cuando se termina, también se termina tu gozo, se termina tu paz. Pero el gozo que se pone dentro de Dios es muy diferente. Se te puede terminar lo que se te termine y vas a actuar como Habacuc, que ya no habían vacas, no había aceite, no habían ovejas, la higuera no producía, no florecía. Pero Habacuc dice, yo me voy a gozar, yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. No sé en dónde o en quién has puesto tu confianza y has puesto tu gozo, pero yo vengo a decirte,